Varios me escribieron que no entraban porque no tenían internet, que ellos estaban haciendo las actividades, pero que internet. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy entonces vamos a dar inicio a la clase del 22 de abril del 2020 y entonces nos vamos a remitir al contenido de la semana número 4, ¿cierto? Que tiene como objetivo revisar el uso de un simulador que tenemos para descargar de manera gratuita y se llama Fritzing. ¿Listo? Entonces, digamos que lo ideal es que revisemos en primera instancia todo lo que tiene que ver con dónde lo descargo. Entonces, digamos que la secuencia lógica es, lo primero, van a tener que profundizar sobre lo que significa qué es un simulador y específicamente qué es un simulador Fritzing. ¿Listo? Lógicamente, analizando cada uno de los componentes que lo están integrando. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que se apoyen los documentos audiovisuales y los PDFs, pues ya que estos tienen estos tienen unos objetivos virtuales. Entonces, lo primero que he dejado es este documento audiovisual en donde se propone la idea como tal de Fritzing y su descarga. Listo, como se dan cuenta, pues ese básicamente es el tutorial con el cual se propone la idea de la descarga, ¿cierto? Y de la función que tiene Fritzing como un simulador para electrónica, el cual vamos a utilizar frecuentemente para crear esquemas y lógicamente diseños en protoboard. Bien, entonces yo ya lo tengo descargado. Entonces, si se fijan, pues la vista del simulador pues está generada a través de una protoboard, ¿cierto? También nos da un esquemático, es decir, si yo puedo empezar a trabajar con algunas funciones que él tiene, por ejemplo Arduino. Entonces recuerden que en próximas ocasiones nos vamos a encontrar para revisar Arduino. Entonces, por ejemplo, tiene varias especificaciones, el Nano, el Uno y algunas situaciones involucradas con él. Entonces, por ejemplo, podemos traer un Arduino Uno, ¿cierto? Y hacer un esquema, por ejemplo, para encender un LED. Entonces, tenemos que ir buscando los componentes. Si yo me voy al esquemático, él me empieza a dar el plano que yo necesito, pues para generar el PCB y lógicamente el código. El PCB que es el que más nos interesa en caso tal de que tuviéramos que imprimir unas tarjetas, pues para hacer nuestros propios diseños. Entonces yo me voy a protoboard, pues la opción que él me da es bastante eh, manejable y el ambiente es en realidad pues bien razonable. Entonces nos vamos a ir a buscar, por ejemplo, LEDs. Entonces vamos a traer este componente que es un LED, ¿cierto?
Entonces ahí ya identificamos cuál es el positivo y cuál es el negativo y simplemente podemos empezar a trazar algunos, a darle potencia o a darle algunas conexiones a los elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, para utilizar, entonces generalmente le damos potencia a la protoboard. Entonces de aquí podemos sacar los 5 voltios a positivo. Y desde la parte lógicamente negativa, también le podemos ir dando los elementos que necesitamos. Entonces de aquí voy a sacar el GND para la conexión de Arduino. Y pues el ambiente es bastante manejable. Entonces ya aquí podemos ir estableciendo pues el orden de cada uno de los elementos. Listo, entonces si yo me voy al esquema, pues ahí empieza a trabajar. Ya pues yo tengo que darle como el orden a mis elementos, ¿cierto? Entonces si yo le quiero dar un esquema ordenado, empiezo a plantear como el orden aquí de las situaciones. Ahí por ejemplo tendría el esquema para lo que tiene que ver con el encendido de un LED. Recuerden que el Arduino me da la viabilidad para no tener necesidad, ¿listo? Si yo quiero manejar un servomotor, también lo puedo utilizar de esta manera. Entonces recuerden que aquí lo puedo ir girando, ¿cierto? Según el modelo, según el esquema. O sea, aquí puedo ya ir realizando cada uno de los esquemas. Y me voy al esquemático y voy empezando a darle orden nuevamente a cada uno de los componentes. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo empezar a trabajar con la placa y el protoboard. ¿Listo? Aquí es donde trabajo el código del Arduino y ya pues empiezo a hacer las conexiones que necesite hacer. ¿Listo? Bien, entonces vamos a revisar el trabajo que tiene que ver el día de hoy con los montajes en las compuertas, con los montajes de las compuertas lógicas dentro de lo que tiene que ver con Fritzing, ¿listo? Entonces, luego de haber revisado cómo descargo Fritzing, cómo lo tengo al día, entonces lo que yo tengo que hacer, bueno, es abrir un esquema, ¿cierto? De protoboard y yo voy a trabajar con la compuerta. Voy a trabajar con las compuertas. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Entonces, me voy aquí dentro del buscador, ¿cierto? De Fritzing y entonces intento buscar alguna compuerta. Entonces, yo puedo intentar buscar una NAND. Una AND, puede ser, ¿cierto? Y entonces él me lleva donde están todos los componentes. Entonces yo empiezo a revisar las compuertas que tengo disponibles. ¿Listo? Entonces, según la que yo tenga disponible, entonces
Lo voy a mirar de la siguiente forma. Listo, espero a que se cargue el programa, que me está buscando todos los componentes. Y cuando ya esté en el 100, entonces reviso qué compuertas tengo. Entonces esta es un DIP de 8 pines. Entonces voy buscando una compuerta lógica. Pues en principio busqué la... Listo. Aquí hay una NAND que me puede servir para el propósito de lo que queremos hacer. Vamos a mirar qué otras hay por el momento. Si no, pues nos toca mirar a cómo, a cómo se descargan dentro de los... Listo. Aquí hay una 7408, ¿cierto? Que corresponde. Entonces, generalmente lo que yo tengo que hacer, si no tengo el recurso de verificar qué compuerta es esa, entonces lo que hago es ir a internet y buscar algo que se llama un datasheet de una 7408, ¿cierto? Entonces aquí me dice compuerta PDF en español, entonces yo me remito al datasheet, ¿listo? Entonces voy a revisar el datasheet, básicamente son los datos que tienen que ver con cada uno de los elementos electrónicos, entonces yo les busco la hoja de datos. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice, digamos, el datasheet? No voy a descargar el datasheet, sino que simplemente voy a revisar la pieza, que es una 7408, y me dice que es una compuerta AND. ¿Listo? Entonces ya habíamos revisado cómo funciona una compuerta AND. Entonces, yo generalmente voy aquí a esquemas y entonces reviso como la tabla que tengo. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces empiezo a revisar cómo funciona y fíjese que aquí hay, vamos a ver, una estructura de la compuerta. Entonces yo la puedo buscar por compuerta 7408, ¿cierto? Que me dé la imagen y aquí entonces estoy viendo cómo es que funciona la compuerta 7408, que es una AND. ¿Listo? Entonces, si yo reviso el esquema de la compuerta AND, lo que me dice es que yo debo alimentar la compuerta, ¿cierto? Por el pin 7 y el pin 14. ¿Cómo sé cuál es el pin 14 y el pin 7 aquí en el esquema? En esta parte, en alguna de esas partes, la compuerta tiene tiene como una muesquita, una marca, ¿cierto? Un degradado. Entonces, ya me ubico que este es el pin número 14. Es decir, ese pin yo lo debo alimentar con la estructura positiva, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la protoboard. Y entonces, correspondiente a este 7 me indica que él es negativo. Entonces, yo lo reviso porque aquí me está diciendo que ese pin es BCC, entonces está bien, y que este pin básicamente es el pin número 13 y el pin número 7. Entonces, es decir, yo tengo que alimentar mi compuerta. Entonces, yo lo que generalmente busco es una batería. Entonces, vamos a ir explorando. Entonces, yo puedo intentar darle aquí batería. A ver qué me sale. ¿Listo? Battery. Batería. Listo. Entonces, vamos a ver cómo la encontramos. Si fuente de poder. Este es Arduino.
Wow, está buscando. Entonces, lo que yo generalmente entonces voy por aquí donde están los switch, ¿sí? Y por aquí hay una batería. ¿Listo? Esta batería me dice que es de 3.7 voltios a 110 miliamperios. Entonces, conecto el positivo, ¿cierto? Y conecto el negativo. ¿Listo? Conecto el negativo. Es decir, bien, pero entonces yo debo hacer un puente, ¿cierto? Debo hacer un puente. Así alimento la protoboard de positivo a positivo y aquí de negativo a negativo. Recuerden que la protoboard, digamos que en la realidad debemos hacerle un puente en esta parte para que la corriente, toda esta, esté alimentando. Si se fijan, entonces ese es el positivo y este será el negativo. Es decir, que toda mi protoboard está funcionando. Entonces, yo el positivo, vamos a ver, este sería el positivo, este sería el negativo. Entonces, fíjese que estoy alimentando la compuerta. Él me dice que estoy alimentando la compuerta. Y lo mismo pasa con el esquema que debemos revisar, que es BCC. ¿Listo? Que es BCC. Listo. Entonces, básicamente yo ahí estoy alimentando la compuerta. Lo que tengo que hacer es revisar que este pin 13 y el pin 12 tiene como salida una 11. Entonces, fíjese que ya ahí voy haciendo el montaje en lo que tiene que ver con el tema de, en este caso, la compuerta AND. ¿Listo? Ahí me la señala, es una AND gate. Listo. Bien. Bien, entonces, digamos que en teoría ese sería en casi la mitad del montaje. Entonces, lo que generalmente para esta clase se pide es que investiguemos, ¿cierto? Entonces ya habíamos hablado de la tabla de verdad, ¿cierto? Que esta compuerta funciona eh, como la multiplicación, es decir, la tabla refleja es una multiplicación, ¿listo? Entonces, de manera ordenada, lo que generalmente uno coloca 0, 0, ¿cierto? Y ella lo que le va a decir es que solo se va a encender cuando A y B estén alto, ¿listo? Entonces, solo se va a encender cuando A y B estén altos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer o cómo puedo hacer el montaje? Entonces, ya les queda ahí para revisar, ¿listo? El material y pues lógicamente todo lo complementario que ustedes tengan a bien consultar, ¿listo? Bien, entonces podemos ir buscando otro tipo de componentes. Acá hay otras baterías. ¿Listo? Entonces lo ideal es que empecemos a trabajar este tipo de montajes. Aquí se van a dar cuenta del esquemático. ¿Mm? Y el montaje de la compuerta. Es decir, ya aquí vamos a empezar a hacer unos planos y cómo o para qué necesitamos o qué función cumple la compuerta 7408 para este caso. Entonces, ahí estaremos revisando lo que tiene que ver con ese esquemático. ¿Listo?
Listo, entonces, ¿cuál es la actividad que hay que trabajar? Entonces, vamos aquí a lo que tiene que ver con corte 2. Listo, y lo que tiene que ver con corte 2 es que ya habiendo hecho la simulación en Logically, entonces lo que tenemos que realizar es cómo, en el caso que yo ya trabajé la AND, cómo simular cada una de estas compuertas. Lógicamente usted puede tomar evidencia de modo gráfico, un pantallazo, adjuntarlo en un documento de Word y como tal simbolizar. ¿Listo? Entonces, esa sería la tarea en lo que tiene que ver con esta semana, que es la semana 4.